Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, chicas, pero yo no sabía nada que no podían. Justo que dijo una compañera, si no, yo ni me estaba acá esperando que ustedes ingresen. Yo ingresé como 3 veces y me decía que no se podía, y después que pusieron, escribí yo, pero no se Pero podía entrar. claro, siempre ustedes avisen, la primera que vea que no logra conectarse, avisen, porque así yo veo qué es lo que está pasando. Pues yo tenía abierta sin ningún problema, no sé qué pasó. Ahora No sé, sí, a mí me daba como esperar a que me dejaran ingresar. Sí, qué raro, por eso, pero vieron, yo abrí, todavía I-57 abrí, estaba esperando, si ustedes no dicen. Y sí, yo 15 entré digo, bueno, también, está, me voy porque nadie viene. y 56, 57 entré y me decía que no, que estaba en otra Pero clase, qué y después de cosa, nuevo. quién sabe, no Yo sé. pensé que no Sí, yo había también terminado ahí la justo otra entré clase. temprano. Ay, no. Bueno, muy bien. Profe, antes de empezar una consulta, que Sí, hoy una decime. compañera preguntó y me dio curiosidad también. ¿Hasta cuándo tenemos el curso nosotros? Vos sabés que yo por lo que vi en el cronograma, ustedes tienen hasta, creo que como los primeros días de marzo. Para Ahí mí que va. hasta marzo, sí, para mí que Sí, hasta o marzo. o los primeros días o el 15 decía, 13, 15, pero yo no quise responder porque María mañana cuando vea, Ahí va. por ahí hubo alguna modificación que yo no sé, ¿viste? Y por eso no quise responder. Pero tenía entendido en el primer cronograma que había pasado que era esa fecha, tipo 13 o 15 de marzo. Bien. Bueno, muy bien, chicas. Hoy vamos a terminar con la última parte de lo que era la farmacoterapia en situaciones especiales y vamos a ver farmacoterapia en pediatría. Muy bien. Bueno, em, como siempre, un poquito hacer alguna aclaración sobre lo que es la población pediátrica en nuestro país. Em, Tenemos aproximadamente, de acuerdo al último censo, ¿no? Ya hace bastantes años, ahora va a salir el próximo, que los niños de hasta 12 años, tanto nenas como varones, representaban el 19% de la población, ¿no? Una tasa de crecimiento muy lenta, en donde la población pediátrica es escasa, pero aún así es un porcentaje significativo que además tiene, como ahora veremos a lo largo de esta clase, también diferencias en cuanto a la morfología y o sea, a la forma y al funcionamiento de los órganos, más que nada la inmadurez en edades más extremas, niños bien pequeños, entonces importa este tipo de cosas, y es lo que lo hace también una situación especial a nivel farmacológico. A destacar que tanto la farmacocinética como la farmacodinamia en niños difiere entonces en muchas cosas de la edad adulta. No tiene por qué ser de las edades extremas, ya de la edad adulta difiere. A veces la prescripción, es decir, la indicación de determinados medicamentos y la dosis está dada porque siempre se ha utilizado de esa forma y no ha dado problemas, y no porque existan investigaciones que avalen el uso.
tanto la intensificación de los efectos de las drogas y la toxicidad llevan en diferentes investigaciones a que esa diferencia de las que les hablaba hoy más arriba es bien marcada. O sea, hay una gran diferencia en cuanto a cómo una droga muestra em, la acumulación en el adulto de una manera y en el niño de otro, y las dosis tóxicas que en el niño llegan a verse mucho más acrecentadas con dosis mucho menores que la de los adultos. También existe una diferencia por el hecho de que si ustedes recuerdan, cuando habíamos hablado sobre receptores, sobre los cuales se unían todas las moléculas del principio activo, el fármaco, en los niños hay menor cantidad de receptores, por lo que el fármaco también con dosis mayores no logra la unión, permanece libre, y esto lleva también a una acumulación y el riesgo entonces de alteración. Hay que tener mucho cuidado cuando se prescriben fármacos para tratamientos crónicos en los niños, porque esto puede llevar a diferentes alteraciones, tanto en el desarrollo como en el crecimiento del niño. ¿Tá? Por ahí un tratamiento crónico que en la edad adulta no resulta nocivo o no es tan significativo en los niños, y pongo el ejemplo de patologías autoinmunes, como el lupus, como lo que se llaman los síndromes nefróticos, síndromes nefríticos, lo que es diferentes púrpuras que pueden, bueno, todo lo que es patologías autoinmunes, el tratamiento que llevan en la edad pediátrica, el uso de corticoides en estos casos puede llevar a grandes complicaciones en la edad adulta. Otra cosa que importa destacar, que cuando nosotros vamos a hablar de farmacología a esta edad, tenemos que hacer la diferencia de diferentes grupos etarios, es decir, no hablamos de todos los niños por igual como los niños menores de 11 años, como algunas clasificaciones lo ponen, sino que acá tenemos que diferenciar porque los grupos de edades cambian también en cuanto a la madurez de sus órganos y el funcionamiento. Por eso nos vamos a subdividir la edad pediátrica, empezando por lo que es el periodo intrauterino, o sea, el periodo cuando el bebé se encuentra adentro de la panza, desde la concepción, es decir, desde que se formó hasta el momento del parto. Este es un periodo al cual están expuestos a daños, si bien, no sé si recuerdan cuando hablábamos de las teratogenias por medicamentos, que era algo de un 1, un 2%, un porcentaje bajo, pero hablamos de que este grupo de edad está expuesto a eso, a ese casi 2% de riesgo de lesiones producto de estar expuesto a fármacos. ¿tá? O sea que el periodo intrauterino también cuenta como la edad pediátrica. Luego tenemos el neonato, el recién nacido, desde que nació hasta el primer mes de vida, el cual también, como ahora vamos a ver, tiene diferencias en lo que es el funcionamiento y sus órganos. Luego tenemos el lactante, desde el mes de vida, luego que pasa de ser recién nacido, hasta los 2 años. Y luego tenemos lo que son los niños preescolares, desde los 2 a los casi 6 años, escolar desde 6 a casi 12 años, y el adolescente desde los 12 hasta los 18 años. ¿tá? O sea que eso, cuando tengan presente, cuando ustedes vean sobre algún medicamento y se refiere y les va a decir, generalmente pone edad para evitar confusiones, pero cuando habla de recién nacido, sabemos que es hasta el mes de vida. ¿tá? Por ejemplo, cuando habla de el niño lactante, recuerden que es hasta los 2 años.
y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a ver todos los cambios que ocurren con respecto a la farmacocinética, ¿no? Acuérdense el proceso LADME, lo que nuestro cuerpo le hacía a un fármaco cuando ingresaba. Sobre eso es sobre lo primero que vamos a hablar. Y ya finalizando vamos a tocar algo de la farmacodinamia, pero como les decía hoy al principio, las investigaciones, los estudios son escasos, por lo tanto no hay no hay mucho para decir sobre la farmacodinamia. Bueno, en cuanto a lo que es la absorción en este proceso farmacocinético, sabemos que, o recordarán, como hemos estado hablando, que la gran mayoría de los fármacos en el tubo digestivo se absorben por difusión pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Si recuerdan cuando veíamos en lo que era la absorción, las diferentes formas que tenía un medicamento de atravesar una barrera, la difusión pasiva era que simplemente llegaba a ese lugar y pasaba. ¿Tá? Aún así tenemos algunos medicamentos que por su estructura molecular no van a poder pasar fácilmente, ¿no? Moléculas grandes que no se disuelven bien en grasas, esas son las que no van a atravesar también estas barreras. Pero bueno, la gran mayoría sí las atraviesa. Esa absorción, ¿tá? O sea, el pasaje de un fármaco hacia la sangre, puede verse alterada, ¿ah? Como hemos visto en todos los otros grupos etarios que estuvimos hablando, siempre la absorción puede tener factores que la van a afectar, la van a complicar. Y no es, acá también ocurre lo mismo, no es un caso que haga la diferencia. Entonces, la absorción puede verse influenciada o afectada por el pH gástrico. Acuérdense que les decía que normalmente tenemos un pH ácido, pero el cual puede irse para el otro lado y hacerse más básico, más suave. La presencia o ausencia de alimento también va a afectar el pH, el tiempo en el que se vacíe el estómago y la motilidad, el movimiento de los intestinos. Entonces ya tendríamos que empezar a pensar que todo esto va a marcar una gran diferencia en las diferentes edades pediátricas. Pensamos, como ahora vamos a ir viendo, el pH gástrico está modificado a las diferentes edades. Algunos se alimentan solamente con leche materna, otros reciben sólidos, otros tienen alimentos mucho más difíciles de digerir. Por lo tanto, el tiempo en el que se vacía el estómago también va a ser muy variable. Y lo mismo el movimiento de sus intestinos, que el cual va a depender de lo que haya comido, de la edad que tenga, o sea que si nosotros hablamos de farmacocinética en la edad pediátrica, sí podemos decir que tiene grandes diferencias con la edad adulta, pero también entre las diferentes edades de la propia edad pediátrica vamos a tener diferencias en la farmacocinética. Tenemos que, vamos a ver un poco de qué manera influye ese cambio de acidez en el pH del estómago en lo que es la farmacocinética. Al nacimiento, el pH es prácticamente neutro, es decir, no es ni ácido ni básico. Para aclararles, cuando hablamos de un pH ácido, normalmente tiene menor a 6. 6 es un valor. Un pH, cuando es ácido, menor a 6. En el estómago aproximadamente tenemos 3, 4. Cuando es básico, o sea que es todo lo contrario, es de 8 para arriba. Y cuando es neutro, ni ácido ni básico, aproximadamente, como dice ahí, entre 6 y 8. Entonces, cuando nace, tiene un pH casi neutro. ¿Qué quiere decir esto? A ver, no preparado para absorber ningún tipo de medicamento. Por eso es que a los recién nacidos
ninguno recibe medicamentos por vía oral, a no ser que, bueno, sea algún calmante por gases que pueda llegar a tener, pero tampoco lo indican con demasiada frecuencia antes del mes de vida. Por esto, ¿da? Porque tiene un pH que no está listo todavía para absorber medicamentos. Y por eso todos los recién nacidos que tienen alguna enfermedad que puede resultar grave, intravenoso. ¿tá? Porque con esta absorción, con este pH neutro, con una absorción errática, no es seguro que logremos el efecto que buscamos con el fármaco. En unas horas, luego de haber nacido, ya el pH baja y se vuelve ácido. ¿tá? O sea que durante un par de horas el pH de 6 pasa a la mitad, está muy ácido, pero luego aproximadamente entre 24 a 48 horas vuelve a ser neutro otra vez. Entre los 10 y los 30 días de vida va bajando lentamente hasta llegar a un valor muy cercano a lo que es el pH del adulto. ¿Qué pasa? Esto de que su pH no sea ácido es debido a que lo que son, nosotros en nuestro estómago tenemos células en la mucosa del estómago que están situadas a diferente altura y que cada una tiene una función diferente. Entre ellas, entre tantas funciones que tienen la de formar el jugo gástrico. Algunas van a secretar ácido clorhídrico, otras secretan lo que es la pepsina, otros el factor intrínseco, que son diferentes sustancias que van a formar ese jugo gástrico y que van a facilitar todo lo que es desde la digestión, etcétera, etcétera. ¿Tá? O sea que recién 10, 30 días comienzan a disminuir ese pH y volverse en lo que tiene que ser, lo cual además va de la mano de la maduración de esas células de la mucosa gástrica y la producción de diferentes sustancias. Recién a los 3 meses alcanza ese pH los valores normales de un adulto. En el recién nacido prematuro no baja el pH. Tienen todos esos mecanismos que le contaba anteriormente de la producción de diferentes sustancias por las células de la mucosa del estómago, están inmaduros en los prematuros. ¿tá? Entonces eso va a afectar directamente la producción de ácido y eso va a llevar a que esté muy afectada la disponibilidad de diferentes medicamentos que los reciba. Es decir, tenemos, ahí les pongo el ejemplo de que tenemos algunos antibióticos, por ejemplo, como las penicilinas, que son, o sea, ácido dependientes, necesitan que el pH del estómago esté ácido para poder degradarse y por lo tanto estar lo que habían visto ustedes como biodisponibilidad. Luego de degradarse se absorbe y se encuentra biodisponible. Si no se degrada, no se absorbe y no va a estar biodisponible. Entonces, en los prematuros tenemos una afectación directa de la absorción por la falta de madurez en la producción de sustancias que van a dejar ácido el estómago. Cualquier medicamento que sea administrado por vía oral, que además ese medicamento pueda alterar el pH por su mecanismo de acción, eso va a influir, va a atacar directamente al que estaba adentro y que ya estaba complicado porque no se podía absorber bien, ¿tá? O sea que hay altísimo riesgo de interacción entre fármacos porque los fármacos se demoran muchísimo tiempo en el estómago de los prematuros porque al no haber ácido no se logran degradar. Ahora vamos a ver de qué manera vimos, entonces, no sé si se entendió, si no, me preguntan como siempre. Les hablé de qué manera afecta la absorción el pH gástrico del niño recién nacido y del niño prematuro.
Ahora vamos a ver de qué manera lo que les comentaba anteriormente sobre una menor motilidad intestinal, una menor movilidad de los intestinos, cómo va a afectar. Bueno, en el periodo neonatal, o sea, cuando es recién nacido hasta los 30 días de vida, el tiempo en el que se vacíe el estómago y el movimiento de los intestinos es irregular y poco fiable. Es decir, yo no puedo asegurar que a las 3 horas no tengo más leche materna del niño en la panza. No. Por este motivo es que cuando son recién nacidos y más recomiendan la lactancia a demanda, por este motivo, ¿verdad? Porque hay niños que tienen un vaciado gástrico mucho más rápido que los otros, y por lo tanto, si yo pongo que tienen que comer cada 3 horas, pero a aquel se le vació el estómago a la hora y media, a las 3 horas va a estar muerto de hambre. Ahora, el otro que que era bien regular y cada 3 horas se vaciaba el estómago, va a comer cada 3 horas, ¿tá? Entonces, es muy irregular y poco fiable. Es muy difícil poder establecer y hacer un estudio porque cada niño es distinto. Aproximadamente, el estómago se vacía completamente entre 6 y 8 horas en el recién nacido. Recién a los 10 meses se va acercando a lo que es el vaciamiento gástrico del adulto, que no demora más de 1h30, 2 horas. Los líquidos, cuando el estómago tiene líquidos, se vacía más rápido que cuando tiene sólidos. Por eso es que la forma ideal de medicamentos en los niños es en jarabes, por este motivo. Porque como tenemos ese vaciamiento errático, poco fiable, y sabemos que los líquidos se absorben mucho más rápido que los sólidos, bueno, lo mejor a esta edad, por eso es que reciban medicamentos en forma de solución. Y la presencia de alimentos altera la absorción de muchos medicamentos. Por eso es que a veces cuando las madres o los padres o los tutores van a darle un medicamento al niño y dicen, no, no quiere tomar, y toma un poquito de remedio, un poquito de jugo, un poquito de remedio, un poquito de jugo, eso es muy malo. Yo sé que a veces es difícil y que, bueno, los padres son los quienes los conocen porque viven con ellos, pero hay que tratar de evitar esas costumbres en los niños, que se las hacemos los padres, no ellos, por esto, porque se altera la absorción en presencia de cualquier sustancia, porque demora, eso hace que demore el inicio de acción y eso hace que demore en lograr el efecto deseado. Bueno, o sea que eso en cuanto a lo que es el estómago y los movimientos intestinales. Ahora vamos a ver de qué manera influyen algo que se llama enzimas pancreáticas, que tienen que estar presentes, que son sumamente necesarias para cumplir con diferentes procesos en la edad adulta, y por qué es que la falta total o parcial de estas enzimas va a generar problemas en la edad pediátrica. En el recién nacido, la función biliar, como todas sus funciones, están inmaduras. ¿Qué pasa? La bilis es la encargada todos los días de nuestra vida de degradar las grasas. Eso es lo que hace la bilis, degrada las grasas. Al estar inmaduro en el recién nacido, al haber poca bilis y además el hígado y toda la vía biliar funcionar de manera mucho más lenta, esto puede llegar a afectar la degradación de los medicamentos, porque si nosotros tenemos, acuérdense, muchos fármacos que también se unen a las grasas, y nosotros necesitamos que
cuando llegue al hígado, para poder metabolizarse, el medicamento se libere, se desprenda de las grasas, para que el hígado me lo vaya a metabolizar y me lo vaya a transformar para que luego pueda ir a eliminarse. Cuando por inmadurez hay poca bilis, la bilis no va a degradar las grasas y por lo tanto ese medicamento no se va a soltar y por lo tanto va a ser una molécula mucho más grande, la cual el hígado va a metabolizar con mucha mayor dificultad. Y entonces la excreción también va a demorarse. Además, en el prematuro, entre tantas afectaciones que tiene, pobrecito, hay una deficiencia de otra enzima pancreática que se llama la alfa-amilasa. Hay algunas drogas que sí o sí necesitan de la presencia de esta enzima porque necesitan una palabra que se llama hidrolizarse también, como transformarse en una forma activa, transformarse en un medicamento que funciona. Entonces, si no está la presencia de esta enzima, ese, por ejemplo, no se va a transformar. Y por lo tanto, eso me va a llevar directamente a que no tenga una buena absorción o a veces ni siquiera llegue a absorberse el medicamento. El lactante, acuérdense, menor de 2 años, entre los 4 y los 6 meses también tiene una deficiencia de esa enzima y de otras que influyen, o sea, va a generar problemas en lo que es la absorción. ¿Tá? El prematuro siempre es el que tiene todo peor, todo inmaduro, todo falta. Y eso es lo que hace también que sea un grupo de población muy vulnerable y con mucho riesgo cuando recibe cualquier tipo de medicación. Ahora vamos a ver qué pasa con lo que se llama la flora intestinal. ¿Tá? Nosotros normalmente, no sé si ustedes saben, pero tenemos en nuestro intestino lo que se llama la flora, hay bacterias, hay virus, y todos son buenos, tienen que estar ahí porque ayudan en la degradación de diferentes alimentos. El recién nacido, cuando nace y adentro de la panza, su intestino es estéril, no las tiene, no tiene la presencia de ninguna de ellas. A medida que comienza a lactar, la madre puede pasar algunos anticuerpos, defensas por la leche, y es lo que lo va a proteger mientras fabrica su propia flora. Entonces, además de protegernos, ser como un mecanismo de defensa, esa microflora que tenemos también metaboliza, así como el hígado lo hace principalmente y en su gran mayoría, ellas también metabolizan algunos fármacos en el intestino. ¿Tá? ¿Y qué pasa? Al no tenerlos, no se van a metabolizar y por lo tanto pueden encontrarse durante un tiempo mayor y aumentar el riesgo de que pueda ocurrir algún efecto adverso. Bueno, esto es lo que le decía, en la vida fetal el tubo gastrointestinal es estéril, esas bacterias comienzan a colonizarlo recién en las primeras horas de vida y en el bebé que toma lactancia materna, van a tener presente unos tipos que se llaman lactobacilos, que capaz lo habrán visto en la propaganda de algunos yogures que hablan de los lactobacilos. ¿Y qué pasa? En los niños que no toman pecho, que toman complemento, no van a tener la presencia de esos lactobacilos bifidus que sí colaboran en la metabolización de algunos fármacos. Van a tener otro tipo de bacterias y bacilos que no van a colaborar para eso. Por eso la lactancia materna en este sentido también es un mecanismo protector. Y bueno, recién a los 4 años la flora intestinal alcanza sus valores, su cantidad y la manera en que trabaja ya se asemeja a la del adulto y por lo tanto recién a los 4 años esos fármacos que necesitábamos que se hidrolicen y se transformen y por lo tanto no estén tanto tiempo biodisponibles para evitar los
reacciones adversas, recién eso va a pasar cuando tiene 4 años. Bueno, entonces, como les comentaba, tenemos, en esto poco que hemos visto sobre la farmacocinética, tenemos varias cosas que no tienen por qué acordarse, simplemente tienen que entender por qué hablamos de la pediatría como un grupo especial también en lo que es la farmacoterapia y por qué tiene esa diferencia con respecto a los demás, ¿tá? ¿Qué es lo que se afecta? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. En cuanto a lo que es, como ya les venía comentando, la absorción gastrointestinal que se va a ver afectada por todo esto que hablamos, lo cual se resume un poco acá. Son cosas físicas y químicas, factores físico-químicos. El peso que tenga el principio activo, el medicamento, va a afectar la absorción, que además ya está afectada dependiendo de la edad del niño. Lo que se llama, esto es otras cosas bien químicas, que es el pKa, el grado de ionización, el coeficiente de partición, bueno, todos son factores químicos que van a afectar la absorción dependiendo de qué fármaco sea. Lo otro es, bueno, el pH, la permeabilidad que tenga la membrana para que pasen o no, y el tamaño de las partículas, ¿tá? O sea, no solamente con esto que quiero decirles que la absorción en la farmacocinética no solamente va a estar afectada por cómo funciona el cuerpo de un niño, sino también se va a ver afectada por el tipo de medicamento que es, porque como les comentaba, no tenemos medicamentos hechos para los niños. La gran mayoría son medicamentos que se utilizaron en adultos y no generaron ningún problema y por lo tanto se adecuó la dosis a los niños, pero no hay medicamentos de partículas pequeñas porque los niños tienen alteraciones en la producción de bilis, porque para que pasen de manera sencilla, no hay. Las moléculas son las mismas, o sea que los factores físico-químicos de los propios fármacos también van a afectar la absorción. Y volviendo a lo que estábamos en cuanto a de qué manera la absorción se va a ver afectada por cómo es el cuerpo, cómo trabaja el cuerpo de un niño, o sea, por su fisiología, tenemos que el lugar en el cual se va a absorber el estómago es siempre menor que en el de un adulto. Tenemos en cuanto a lo que es, por ejemplo, la absorción cuando se administra la medicación por vía intramuscular, el volumen que se puede administrar es siempre menor y a veces no se absorbe tan bien. Que no tienen todo lo que es los pasos metabólicos, es decir, en cuanto a lo que es la cantidad de enzimas que tenemos que tener para poder transformar un medicamento, no la tienen. En lo que les comentaba hoy, de que su vaciamiento es errático, no es algo que se pueda establecer, por lo tanto eso también va a afectar. El flujo sanguíneo es menor cuanto más chicos son. La afinidad de la droga por las proteínas plasmáticas, es decir, los niños no tienen mucho menor cantidad de proteínas plasmáticas y más aún cuando son más pequeños. Sabemos que la gran mayoría de las drogas se unen a la albúmina, o sea, una proteína, entonces al haber déficit de esta también voy a tener menor unión. Y bueno, y cualquier otra enfermedad asociada que además de toda esta inmadurez me pueda complicar con alguna falla de algunos órganos, como por ejemplo hígado, riñón, que son fundamentales para la excreción, también me van a complicar. En el caso de la absorción, seguimos porque en realidad lo que más, como vamos a ver, lo que más está afectado en la farmacocinética es la absorción. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en la clase pasada y en la anterior se veían afectados todos los procesos? Bueno, tanto la absorción, la distribución, la metabolización y la excreción. Acá tenemos
en mayor medida la absorción, por eso es que hago tanto hincapié. En cuanto a la absorción por vía rectal, si ustedes recuerdan, es una vía de administración útil cuando tenemos un niño que no tolera la vía oral y se prefiere a la vía intravenosa. La absorción en cualquier persona se hace en lo que son las venas del plexo hemorroidal que se encuentra inmediatamente en el interior del ano. De esa manera, al ingresar por este plexo hemorroidal, no va al hígado y por lo tanto, o sea, una de ellas sí, las otras no. Entonces, de esa manera, primero, al estar inmaduro esto, va a generar que no vaya del todo, pero aún así la medicación se absorba por allí. Pero ya tenemos un sistema hepático inmaduro, entonces bueno, llega menos y está inmaduro, todo eso me va a complicar la absorción. Como ya les he comentado, absorción irregular e incompleta por vía rectal, no hay demasiados estudios tampoco para poder establecer exactamente cuánto es. Y el fármaco que con mayor frecuencia se usa por vía rectal, solo para aclarar, es el diazepam. En lo que es la vía intramuscular, si el medicamento es hidrosoluble, es decir, no es aceitoso, es bien líquido, y se administra en una zona que tiene bastante irrigación y bastante músculo, no va a haber grandes problemas. Por eso es que en los niños se administra acá, en el muslo, en lo que se llama el músculo vasto externo, que es un músculo, es más o menos si nosotros hiciéramos una línea imaginaria de la rodilla a la cadera, en la mitad de la pierna, más hacia el lado de abajo, ahí está el músculo. Es el músculo que tiene mayor vascularización en la edad pediátrica. Por eso es que no se deben, a los menores de 2 años, no se debe dar nunca un medicamento intramuscular en el glúteo. Se debe tratar de evitarlo, porque tienen una menor absorción, una menor distribución, y a veces puede llevar a que se forme algún absceso. Si el medicamento es liposoluble, es decir, es muy graso, se disuelve bien en grasa, se complica, porque ahí la absorción va a ser mucho más lenta. Y en los neonatos, aún por sobre todo esto, tenemos la absorción por vía intramuscular, la cual es muy variable. En el niño recién nacido hay algunas características que lo diferencian de otros grupos, como por ejemplo el flujo sanguíneo está permanentemente cambiándose y adaptándose, la posición afecta, por ejemplo, ponemos un niño recién nacido con la cabeza más abajo de sus piernas y vamos a ver al rato que está pálida las piernas o medias moradas, porque no tienen una capacidad de adaptación en la modificación del flujo sanguíneo muy inmadura. Además, tienen poca masa muscular y la contracción muscular también. Ellos no se contraen con tanta fuerza, entonces, bueno, todo eso lleva a que se afecte la absorción intramuscular. Por vía cutánea, es decir, por la piel, el niño tiene una gran superficie corporal, ¿no? Más allá de su tamaño, es una superficie corporal considerable y tiene también bastante agua, tiene casi un 80% de agua en su cuerpo, mucho más que el adulto, por lo que los fármacos se van a absorber por vía cutánea con mucha facilidad. Esto, para algunas cosas me facilita, pero para otras me aumenta el riesgo de intoxicación, ya sea por exposición, por contacto a cualquier sustancia tóxica o por la absorción de algún medicamento que se coloque por vía tópica en la piel. Y cuando la piel está quemada, más aún se absorbe, por eso es que sobre las quemaduras
que están abiertas no se coloca ninguna crema. En el tejido subcutáneo, una vía muy poco usada en esta población, pero bueno, a veces se usa y por eso lo aclaro, o sea, no se utiliza porque no es una buena vía, porque en el tejido subcutáneo hay muy poca irrigación, más todavía en los niños. La liberación lenta que se busca al administrar medicamentos por esta vía puede generar alguna reacción adversa medicamentosa o al mantenerse en el cuerpo durante mucho más tiempo. Entonces, por eso es que hay que evitarlo. Bueno, por vía respiratoria llega muy rápido, hay una gran superficie, está bien vascularizada, por lo tanto, llega y se distribuye mucho más rápido y de esa manera no hay el riesgo de que se acumule y de que haya tantos efectos adversos. Y en cuanto a lo que es la eliminación, también estamos complicados, porque todo lo que son los mecanismos de filtración, de generación de la orina en el recién nacido, no están bien desarrollados. Por lo tanto, ya con eso tenemos una alteración a nivel de la excreción. Además, en el neonato, que pretérmino, prematuro, menos de 34 semanas, tienen menos cantidad de nefronas, que son lo que se conoce como la unidad funcional del riñón. Es como la parte del riñón que es la que trabaja y cumple con la filtración de la sangre, con la producción de la orina, todo eso. En los prematuros, además de la inmadurez, ni siquiera tienen muchas nefronas. Entonces eso me va a complicar más todavía. Por otro lado, recién cuando tienen 5 meses de vida, el riñón trabaja muy parecido a lo del adulto, es decir, filtra la sangre, elimina los desechos, están bien irrigados de sangre, por lo tanto se produce la orina. Bueno, antes no es así, o sea que cualquier droga que tenga una dosis mayor a la que debe recibir resulta mucho más complicado cuando son menores de 5 meses. Y siempre se debería ajustar la dosis de un medicamento teniendo presente qué cantidad tiene en sangre. Por todo esto que dijimos, como es muy difícil establecer de afuera, sin medirlo, qué cantidad podría llegar a tener de droga, deberían de ajustarle, no solamente teniendo en cuenta el peso, sino midiendo la cantidad de droga en sangre. Lo que no pasa, pero bueno, debería ser así. Entonces, tenemos la farmacocinética afectada, porque tenemos todo esto de que dijimos sobre alteraciones en la absorción, tanto a nivel gastrointestinal como a nivel intramuscular, como a nivel subcutáneo. Está todo lo que dijimos, la alteración del pH, del tiempo, del pH del estómago, del tiempo en el que se vacía el estómago, el movimiento, el tránsito intestinal, la alimentación, la superficie pequeña que hay para que el fármaco se absorba, la falta de esa microflora. A nivel intramuscular, que la zona no sea bien irrigada, que tiene poca masa muscular, que el músculo se contrae poco. Y a nivel de lo que es cutáneo, la gran superficie de absorción que tiene, que sí se absorbe bien, pero se puede absorber con mayor rapidez, y eso también genera un problema, ¿tá? O sea que a nivel de lo que es la farmacocinética, principalmente vamos a tener afectada la absorción, ¿tá? Y la excreción, pero también vamos a tener la distribución y el metabolismo, ¿tá? Mayoritariamente la absorción, en segundo lugar la excreción, pero también la distribución debido a el flujo de los órganos, que no es poco, pero tampoco es mucho, ni en volumen normal que el adulto. La cantidad de agua que tiene a nivel del tejido, la capacidad de, la capacidad no, la falta de proteínas plasmáticas, lo que van a afectar la distribución. Y en cuanto a lo que es el metabolismo,
al tener pocas enzimas que metabolicen y al tener un flujo a nivel sangre circulando por el hígado de manera escasa, y el hígado inmaduro, también se me va a afectar de esta manera el metabolismo. ¿Está? O sea, pensamos, tenemos la farmacocinética afectada en todos sus procesos, principalmente absorción y excreción, pero también los otros. ¿Por qué? Por todos los cambios a nivel de estructura y de funcionalidad de los órganos, y los cuales además, dependiendo de la edad y más aún si son prematuros, se nos va a complicar mucho más. Eso, farmacocinética. Y en cuanto a lo que es farmacodinamia, como les comentaba hoy, no se sabe con exactitud la cantidad de receptores que tiene, sí se sabe que tienen menos, por lo tanto vamos a tener menos sitios de unión de las drogas al receptor. O sea, es lo que se sabe. En resumen, tendríamos que tener mayor cantidad de estudios y de investigaciones para poder de esta manera predecir lo que son las acciones farmacológicas o tóxicas de las drogas en este tipo de pacientes que tienen inmadurez en cuanto a la morfología y la funcionalidad con respecto a lo que son los adultos. Y bueno, chicas, preguntas, ¿entendieron? ¿No entendieron nada? Cuéntenme. Yo quería saber cuál era la vía de administración, o sea, la mejor, digamos, aunque todas tendrán sus efectos adversos, pero dependerá de cada niño, pero quisiera saber cuál es la mejor. La vía oral. Bien. La vía oral, por lo que les comentaba hoy al principio de que debido a esa alteración en el vaciamiento y en la motilidad, sí se sabe que lo líquido se absorbe mucho más rápido y con mayor facilidad que lo sólido. Y como las preparaciones para pediatría son, viste, que todas en jarabe, más allá que por ahí hay algún niño que no tolera el jarabe y prefiere el comprimido, las formulaciones pediátricas son todas líquidas, por ese motivo, por la facilidad que tienen de absorberse con respecto a lo sólido. ¿Alguna otra pregunta? No, muy claro todo, muchas gracias. Bueno, chicas, muy bien, entonces les quedará la tarea en la plataforma y nos vemos el viernes. Nos vemos. Muy bien. Que pasen Chao. bien. Gracias. Chau, Igual. chau. Que pase bien. Chao. Chau, chau.